Muy buenos días con todos, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor por esta mañana. Gracias al Señor por esta mañana. Qué bueno. Hoy día, bueno, siendo exactamente 11:35 casi, vamos a dar gracias al Señor y vamos a hacerlo a través de prestar atención. Dice que al Señor lo que le agrada es que nosotros, más que todas las cosas, prestemos atención. A ver, como decía el jefe de la tropa, ¡atención! Y vamos, y claro, no dan atención a mí, sino a lo que la palabra del Señor quiere hablarnos en esta mañana. Y vamos a ver rápidamente, si usted tiene en su libro, en su Biblia, en el libro de Nehemías, vamos a leer algunos versículos de este libro de Nehemías. Estamos en el capítulo, ¿recuerda? 10, ¿cierto? Nos quedamos en el 10 y tenemos que terminar este capítulo 10. Y yo creo que antes de que podamos ver este texto, en el versículo 32 que hemos estado viendo, de esa comprensión y ese discernimiento que debemos nosotros tener de la palabra del Señor. Y yo quisiera empezar con esta palabra, ¿no? Que usted siempre y yo siempre nos hagamos preguntas de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un entendimiento, una comprensión de las cosas que hacemos para que siempre que hagamos cada cosa, la podamos hacer con ese entendimiento de las cosas espirituales. Entonces, por ejemplo, ustedes de repente se han hecho estas preguntas, ¿no? ¿Por qué venimos a la iglesia los domingos? ¿Por qué, por ejemplo, los niños están, como acá hay un pequeño, glorificando al Señor? ¿O por qué los niños tienen que entrar a su clase? ¿O por qué nosotros estamos todo el tiempo glorificando a Dios? Tenemos que hacernos preguntas en nuestra vida de por qué hacemos cada cosa que hacemos. Porque si no nos hacemos esas preguntas, si no tenemos una respuesta, porque una pregunta tiene que también traer una respuesta, si no tenemos una respuesta a aquello que hacemos, siempre vamos a estar normalmente haciendo las cosas por inercia, o como salga, o como ya venga, ¿no? Sino la haremos con toda la comprensión de nuestro corazón. Entonces la respuesta podría decir, bueno, sí, yo vengo a la iglesia porque, bueno, los pastores dicen que tenemos que ir a la casa del Señor. Sí, los niños sí tienen que hacer algo, tienen que hacer, para algo tienen que venir, ¿no? O, no sé, bueno, no sé, bueno, yo vengo a la casa de Dios porque, bueno, estoy aburrido el domingo en mi casa, así que no me que puedo hacer, o no sé, puede ser que sí. Entonces, siempre, cuando haya una pregunta aquí que yo hago, siempre va a haber una respuesta, y la respuesta que tiene que haber es de acuerdo a los principios que yo estoy aprendiendo cada día de la palabra de Dios. Es decir, esta palabra tiene que ser nuestra norma, nuestro principio de cómo debemos de conducir. ¿Amén? Que esta palabra sea
la que nos dirija a hacer cada cosa que hacemos. Por ejemplo, en la palabra encontramos por qué los niños vienen al templo. Dice que instruye al niño en su camino, porque cuando sea mayor, cuando sea grande, dice, no se apartará. Dice también la palabra en el libro de Salmos, mirad, dice, cuán bueno y cuán delicioso, dice, es habitar los hermanos, ¿qué dice? Divididos, lejos, juntos. Y no solamente eso, ¿no? Sino que dice juntos en armonía. Entonces, cada cosa que hacemos tiene un principio, tiene una esencia, tiene una palabra, tiene algo que nosotros tenemos que dar como una respuesta a lo que Dios nos dice y nos habla. Entonces, así seremos mucho más comprendidos y entendidos en esta palabra. Ahora, yo quería empezar diciendo esto, ¿por qué? Porque normalmente en nuestra vida, cuando digo normalmente, digo que hay cosas que suceden en nuestra vida que afectan el cumplimiento de los principios de la palabra. Una de las cosas que pienso yo, por el entendimiento de esta palabra, que nos ayudan a nosotros a estar firmes en toda situación, en toda prueba, en toda crisis de aquello que puede pasar alrededor nuestro, son cómo yo estoy plantado por estos principios. Y cuando hablo de principios, y me gustó mucho la definición de la Real Academia Española, que dice que un principio, dice, es una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales por donde empiezan a estudiar las ciencias o las artes. Es una norma o una idea fundamental que guía el pensamiento de la conducta. O sea, es una causa, el origen del algo o de algo. Y la palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría, dice que es el temor a Jehová, o sea, el temor del Señor. Y yo creo que muchas de las cosas que a veces suceden en nuestra vida y que no nos permiten alcanzar la promesa del Señor. ¿Cuántos quieren alcanzar la promesa del Señor? La pregunta que está a tu lado, ¿tú quieres alcanzar la promesa del Señor? ¿Sí? A menos que te digan, no, no quiero. Pero la mayoría me dice, sí, claro, yo quiero la promesa del Señor. Entonces, para yo alcanzar la promesa del Señor, esta palabra es el principio de la sabiduría. O sea, es obedecer lo que Él ha puesto en mi corazón. Entonces, no es solamente tener conocimiento, porque tú puedes tener conocimiento de la palabra, puedes saber todos los textos de la Biblia, puedes comprender muchas cosas, ¿no? Yo vi un loro que recitó el Salmo 23. Entonces, el loro, por ejemplo, se puede aprender el Salmo 23. Tú te puedes aprender todos los textos, pero otra cosa es que tú camines en esa palabra, que tú camines en esos principios. ¿Recuerda cuando Jesús llamó a Pedro en el mar y le dijo, ven? Y Pedro comenzó a caminar. Y hubo un momento que dudó en su corazón y a partir comenzó a dudar. Primero, fue obediente, ¿cierto? No le quitamos el mérito, pero a la medida que comenzó las horas de hacerse más fuerte, él comenzó a hundirse hasta que el Señor lo agarró. Algo parecido es, tú sepas la palabra y otra cosa es que tú la pongas en práctica. Entonces, poner en práctica los principios o los mandamientos del Señor es algo que trae a nuestra vida una estabilidad y una firmeza. Por eso dice, bienaventurado el varón, dice, que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en camino ni en sí de los desafundados, sino que dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en ella dice, medita de día y de noche. Dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cuántos quieren llegar a ser un árbol plantado?
junto a corrientes de agua. Entonces, ¿qué me lleva a mí a hacer ese acto? Entonces dice la palabra que yo tengo que dedicarme en esta palabra y ponerla en práctica. Entonces, y ese es el problema en nuestra vida. Y le digo porque yo mismo me hago un examen de que caminar bajo los principios no es cosa fácil. Es una decisión firme y es algo que yo tengo que tener como un estilo de vida. O sea, se va formando con actos, se forma un hábito, se forma un estilo de vida, cambian mis creencias o lo que yo entiendo de la palabra, por lo que realmente es. Y esa esencia de lo que yo estoy viviendo, eso se hace fuerte en mi vida, se hacen convicciones. Entonces yo camino firmemente en esa palabra y digo, Señor, tú estás conmigo, me estás ayudando. Entonces, porque es muy fácil romper los principios de la palabra. Muy fácil es, ¿no? Como dice, llegar a construir una vida o como un edificio y después es el hecho de que yo con un solo acto de miro por él. Entonces yo tengo que caminar, mira que está a tu lado, yo tengo que aprender a caminar bajo los principios del Señor, bajo los principios de su palabra, bajo los principios bíblicos. Entonces, ¿eso qué me da? ¿Se ha puesto a pensar en eso? A ver, pregúntale, ¿qué gano yo con eso? Que la palabra del Señor dice, aunque pases por el agua o por el fuego, dice, estas no te llegarán, porque yo estaré contigo. Mientras yo soy más firme en el principio, entonces yo me hago más fuerte. Por eso dice la palabra, mira el débil, que soy. Porque todos somos débiles en algún momento. Pero cuando volvemos a esta palabra, nos hacemos fuertes, nos hacemos firmes. Y nuestra vida tendrá firmeza. Estudiando la palabra, encontré que la crisis, por ejemplo, algunos dicen, ¿no? ¿Cómo estás? Estoy en crisis. Estoy en crisis. Estoy aguja, dicen, ¿no? Estoy pateando latas y dicen, y aún estoy pateándolas en cámara lenta. Porque no, o sea, estoy mal económicamente, estoy en crisis. No tengo buenas relaciones con mi esposa. Todos los días que vamos a dormir, casi parece la cama está partida de un lado para otro, porque no nos comunicamos, no nos hablamos. Estoy en crisis, pastor, porque en mis estudios, o sea, las materias no me entran, o sea, no sé qué hacer. Estoy en crisis porque no sé, pastor, no sé qué estudiar, no sé qué hacer, mi trabajo no está saliendo bien. ¿Y qué es la crisis? Y me gustó mucho la definición que un pastor dio de crisis. Dice, crisis es el desequilibrio entre mi comportamiento y el caminar bajo un propósito o los propósitos del Señor. A ver, repita conmigo. Crisis es el desequilibrio entre mi comportamiento y caminar en el propósito de Dios. Ese es el desequilibrio. Y cuando estoy en crisis, por ejemplo, cuando estoy en crisis, yo no sé qué decisión tomar. Se me han presentado en esta, no se puede decir un joven, tres bellas y hermosas doncellas del Señor, y no sé con quién de las tres me voy a casar. Estoy en crisis. Entonces, crisis tiene que ver con ese desequilibrio. Y por eso el Señor quiere que nosotros, cuando estemos en esa crisis, no nos desequilibremos, sino nos mantengamos firmes en el propósito que Dios nos ha llamado a hacer. Mi esposa dijo esta palabra, y aquí termino con esto para poder pasar al texto. Dijo esto, que el sistema de este mundo nos ha sido programado o ha sido hecho
para alejarnos de Dios. Cuando escuché eso dije, amén. Porque todos los días yo me distraigo. Por algo el apóstol Juan dijo, camina en la dirección de cumplir la palabra, camina en el propósito de estar puesto tus ojos en Jesús. Él es el que empezó la buena obra y el que la va a terminar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ante cualquier crisis, nada me debe desviar del propósito que el Señor tiene para mí. Ahora sí, por favor, vayan al libro de Nehemías capítulo 10, versículo, estamos en el versículo 32. Dice así, versículo 32, nos impusimos, dice, además de ley, el cargo, dice, de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Versículo 33 dice, vino el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Miren, esta palabra significa yo mismo decidí. Yo mismo, de mi convicción, o sea, tomé esta decisión. Cuando dice aquí, nos impusimos, es una palabra que está diciendo, o sea, yo entendí que esto debía de ser de esta manera. Por ejemplo, recuerde que tenemos que hacernos preguntas, o sea, ¿por qué se impusieron? Porque recuerden que ellos estaban viviendo de una crisis casi de 70 años. ¿A alguien les gustaría estar en crisis 70 años? A ver, pregunta pensativa, ¿les gustaría estar en crisis 70 años? O sea, ellos estuvieron en ese desequilibrio. ¿Por qué? Porque fueron llevados cautivos, porque no guardaron la palabra, no guardaron que la tierra reposara el séptimo año. Ellos trabajaron, no es como alguien que trabaja. ¿Cuántos días de la semana tiene que trabajar? Los 7 días, porque el Perú no puede parar. Yo tengo que trabajar. Pero no, dice que tienes que reposar al menos un día para dejar que tu alma se acalme, escuchar la voz del Señor y poder darle a Él el mejor. Por eso estás aquí también esta mañana. Amén. Entonces, ellos estaban pasando este tiempo, o sea, no tenían dinero, no tenían, en este caso, no tenían provisiones, porque habían dedicado en el tiempo sus talentos y sus tesoros para poder edificar una vez más las murallas y el templo. ¿Se acuerdan de ello? Este es el contexto de lo que hemos venido anteriormente en estos 9 capítulos, de cómo el pueblo de Israel estaba saliendo de todo y necesitaba un orden. ¿Cuántos saben que cuando alguien se pone en orden todas las cosas, sale mejor? Mira, cuando tú te pones en orden, todas las cosas se ven. Por ejemplo, usted ha escuchado esa frase que dice, aquí este día, ¿cómo quisiera que termine ya? ¿Y por qué? Porque tú tienes un montón de cosas que hacer. Y dice, ay, este día, que se acaba. Pero cuando tú estás en orden, tú disfrutas del día. Ay, salió el sol, gracias, Señor, mi ropa va a secar. Está lloviendo, gracias, y no voy a gastar en agua porque tengo que arreglar mis plantillas. Ah, Señor. Se da cuenta que a veces no somos agradecidos. Y gracias a todos los que nos escuchan en YouTube, que seguramente mi papá, mi mamá, ellos están escuchando aquí. Yo tuve que luchar esto con mi familia. Porque mi mamá, se sabe que ella estuvo casi 3 a 4 meses postrada en cama porque se fracturó, ¿no?, esa parte de la cadera. Y ella no podía. Sus días eran llanto, eran lágrimas, eran dolor. Mi realidad le dolía mucho. El médico dijo, no se puede mover. Ay, Dios mío. Hasta que un día yo comencé a hablar con mi mamá. Gracias al Señor que no pasó cosa peor. Y mi mamá empezó a levantar sus manos y decir gracias. A mi papito, con mucho cariño, yo lo llevamos a que se hagan sus análisis, porque un día, recuerda que le dije que no podía un día caminar. Y el médico lo examina y dice, no tienes nada. Y él dice, ¿cómo? Pero sí. Y él dice, papá, levanta tus manos.
dale gracias al Señor, que los médicos dicen que tú no tienes nada, que estás sano. Entonces, uno tiene que generar su vida, gratitud. Yo te digo, cuando estás en orden, en los principios de la palabra, toda tu vida tiene un sentido. Tu día es completo. Ya no estás diciendo que se acaba el día, no estás diciendo, gracias Señor por este día precioso. Cuando estás en orden, por favor, ahora seguir el espectacular. Cuando estás en orden, todas las cosas te ayudan. Así pasan cosas. Entonces, este pueblo necesitaba ponerse en el orden. Primero uno, edificaron las murallas, edificaron el templo. Ahora, estando en el templo, ellos comienzan a ver qué es lo que falta en el templo. Ellos comienzan a ver, pero antes de todo ello, ellos entienden y comprenden que algo tiene que cambiar. Tiene que cambiar primero. Ya no van a dar a sus hijas a otros pueblos que para que se casen no van a hacer, en otras palabras, como dice el apóstol Pablo, yugo desigual con los incrédulos, ¿no? O alguien quiere casarse con alguien que no conoce la palabra y no la practica. Una cosa es conocer la palabra y practicarla, porque es sufrimiento. Imagínense que yo sea alguien que no conozca la palabra y mi esposa sí, Diosito lindo, Dios la liga a mi esposa. ¿Por qué? Porque yo tengo que conocer la palabra y caminar en el principio. Entonces, lo que el pueblo estaba haciendo era ordenar su vida. Entonces, vamos a dar lo que se tiene que dar. Y aquí en este versículo 32, nosotros nos impusimos, o sea, decidimos que esto es lo que teníamos que hacer por la casa del Señor. Sembrar en la casa del Señor. ¿Cuántos, por ejemplo, pueden entender este principio, que es algo bueno sembrar en la casa del Señor? Por ejemplo, venía al almuerzo, ¿no? Y usted de repente un día se va a ir a su restaurante preferido y va a ir a comer. Sí. Pero acá en la casa del Señor estamos haciendo un trabajo. Miren, las hermanas se levantan temprano, le ponen sus vitaminas a lo que va a cocinar, y cocinan excelente, tienen una atención esperada, con alegría. Eso es el don y el talento que Dios dio al siervo del Señor, y todo lo que se hace, todo lo que se consigue es para pagar este alquiler de este lugar. Usted sabe que pagamos como 1,000 soles para cada mes para alquilar este lugar. ¿Sí sabía? Pregunta que me está hablando. ¿Sabía? Sí, sí. De repente algunos no saben. Entonces, ¿qué hacemos? No, el pastor que lo paga, el pastor que se vive. Entonces, todo lo que construimos para la casa del Señor, lo hacemos con el corazón, diciendo, Señor, yo quiero que tú te glorifiques. Entonces, un principio. Entonces, ellos deciden dar, dice, para la casa del Señor, esa siembra, esa semilla, esa ofrenda, porque saben que de una u otra manera la casa tiene todos 70 años arruinada, el templo, imagínense cómo estaba, pero decide hacerlo para el Señor. Y sigue diciendo, echamos suertes, entonces ahí vino el trabajo de los sacerdotes, y también dice, y que cada año, el versículo 35, traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo año. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos, de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios. Dice, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Versículo 37 dice que también traeríamos también las primicias de nuestras masas y de nuestras ofrendas y el fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, ¿no? Y así sigue diciendo este principio. Mira, aquí encontramos las semillas que Dios dice que el pueblo de Israel en ese orden comenzó a traer a la casa del Señor. Primero, dice que ellos se propusieron que ofrendar. Y después dijeron, vamos a traer las primicias, o sea, lo primero de nuestro grano, de nuestro fruto, de nuestras vacas
Y después vamos a traer la 10ª parte, se los diezmos para la casa del Señor. Miren, algunos por ahí de repente se han puesto a pensar, ¿y por qué pastor en la iglesia no habla continuamente de ofrendas, primicias y diezmos? Creo que el pastor está mal, ¿no? Debería predicar de los diezmos, debería predicar de las primicias, debería predicar todos los domingos de las ofrendas, de las siembras. Si una pregunta de al que está cuidado, creo que está mal, pastor. ¿Qué le predica eso? ¿No se ha puesto a pensar en eso? Pregúntale a qué está a tu lado. Pregúntale, ¿qué pastor no predica continuamente de eso? ¿Sabe por qué? Uno, no porque el pastor tenga mucho dinero y porque tenga que ver eso con el tema de ganar algo para la casa o para él, sino porque es un principio. Y por eso yo le hablo, los principios se viven y los principios son herramientas en nuestra vida que simplemente glorifican al Señor. Yo puedo dar testimonio que eso es de esa manera. Los principios nos ayudan a acercar nuestra vida. ¿Tú no te has puesto a pensar, por qué tu economía está mal? Entonces, tienes que ir a los principios. ¿O por qué las cosas? ¿O por qué cuando tú siembras algo, por qué no hay una cosecha abundante de todo eso? Porque tienes que cambiar lo que estás sembrando. Y específicamente nosotros trabajamos en células, y en las células damos mucho énfasis, porque aquí en el templo, en la casa del Señor, vienen muchas personas que de repente no están, o vienen un día o una vez, entonces imagínate que el pastor predica todo el tiempo eso. Entonces, pero es mucho más productivo para mí y para mi esposa de los entendidos son los principios enseñados directamente. Por eso nosotros trabajamos el discipulado de Jesús en la iglesia. Si no tuviésemos el discipulado de Jesús aquí en la casa del Señor, ¿qué sería de la iglesia del Señor? Y ahí es donde nos trabajamos. Ahí decimos, esto es lo que tenemos que proponer en nuestra vida. Porque ¿saben qué? Mire, yo le quiero decir, en los tiempos de crisis son los tiempos en los que más tenemos que sembrar. En los que más tenemos que ser fieles. Algunos dicen, yo voy a tener todo y ahí voy a ser fiel. ¿Mm? Vuelve al principio. Dice el Señor, el que me es fiel en lo poco, o sea, para mí mi versión, en su crisis, yo le pondré en lo mucho. ¿Está entendiendo esta palabra? Entonces, yo tengo que ser fiel a este principio, porque a mi vida yo he aprendido que si tú no aprendes en el tiempo de crisis, no vas a poder avanzar cuando tengas todo. Porque dice, el Señor dice, ¿cómo alguien te va a confiar algo si tú no fuiste fiel en lo pequeño o en lo que era poco? ¿Me está entendiendo? Ven por favor, que está a tu lado. Tiempo de crisis son los mejores tiempos para sembrar. Son los mejores tiempos para decir a ti no que es el momento. Miren, te muestro otro ejemplo. Cuando Abraham se fue a recuperar a su sobrino que había sido llevado preso con toda su familia, dice que Abraham, ahí en ese momento, en ese lugar, cuando ganó la batalla, dice, tenía lugar al despojo, es decir, a la recompensa de haber ganado esa guerra. Y Abraham, cuando viene delante de Melquisedec, hablando de Melquisedec como alguien que tipifica a Jesucristo, en ese momento, dice que Abraham dice dio el diezmo de todo. Fue fiel en el tiempo. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Tenemos la oportunidad de Dios para poder ser fieles en este tiempo? Yo hago esta pregunta. Tenemos la oportunidad, y ahora la pregunta que está a tu lado de repente, ¿tienes la oportunidad de ser fiel en este tiempo? Sí. ¿Por qué? Porque es un tiempo de crisis.
Por ejemplo, ahorita estamos en otro tiempo de crisis que es este calor. Porque ya dije, la crisis genera un desequilibrio entre lo que tú haces y entre lo que el principio de Dios te dice que debes hacer. Amén. ¿Cuántos pueden soportar un poquito más? ¿Está bien? Porque yo normalmente ya en este minuto ya he terminado. Ya, o sea, le digo, Señor, ya, pero quiero por favor unos minutitos más. Diga que está a tu lado. Por favor, unos minutitos más de tu concentración para terminar. Entonces, cuando yo, por ejemplo, traigo los diezmos a la casa del Señor, o sea, ese diezmo es una semilla de fe que de una u otra manera protege, es como cercar una hectárea, una chacra, cerca. Cuando tú das las primicias, que es lo primero de lo primero que tú recibes, ahí en ese momento tú, dice que la primicia santifica, limpia, es una semilla de honra. Y tú estás limpiando esa tierra. Y cuando tú das una ofrenda, lo que estás haciendo simplemente es generar una multiplicación, una provisión para todo lo que tú estás emprendiendo. Entonces, en este tiempo, estos principios tienen que ser firmes en nuestra vida. Tenemos que ser fieles al Señor en aquello que el Señor está poniendo en nuestra vida. Porque según ello, Dios va a obrar. Yo te hago otra pregunta. ¿Cuántos son fieles al Señor en su diezmo, en su primicia, en sus ofrendas? ¿Cuántos son fieles? O tú de repente dices, no, han pasado 3 meses o un año, Señor, no he firmado nada, me voy a poner al día hoy. O sea, tú debes. Oye, más, el Señor pide una restitución cuando pasa eso. Pero yo debo aprender. ¿Por qué? Porque se necesitan los recursos del reino para avanzar, para poder crecer. Y sobre todo, yo te hago una pregunta y comienzo conmigo. ¿Dios es bien contigo? ¿Con cuántos el Señor es infiel? ¿Dios es bien contigo? Hazle la pregunta, a que sea privada. Hazle la pregunta. ¿Dios es bien contigo? ¿Dios es bien o no es bien? Imagínate si tú eres un buen mayordomo con aquello que es el Señor. ¿Cuánto más el Señor no hará en ti? ¿Cuánto más el Señor no obrará? Entonces, este es un tiempo para sellar esos principios. Es un tiempo para sellar los principios del Señor en nuestra vida. Decir, Señor, hasta este día yo sé que tú vas a obrar. Y yo sé, Padre, que tú vas a seguir obrando poderosamente. Gracias, Señor. Vamos a poner de pie.